Imaginemos por un momento un escenario clásico. Digamos que un grupo extremista ataca el centro de una ciudad. Claro, una situación de crisis total. Exacto. Históricamente, en una situación así, las fronteras son súper claras. O sea, hay un área acordonada, hay un mapa físico, Sí, sabes exactamente dónde está la amenaza. sabes cómo enviar a las autoridades, dónde poner las barreras. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando ese mapa desaparece por completo? Ese es el gran problema actual. Claro, ¿qué sucede cuando el campo de batalla ya no es una calle, sino el celular que llevamos en el bolsillo en este preciso instante? Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Hoy nuestra misión en esta inmersión profunda es diseccionar cómo 4 grandes potencias, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, abordan esta lucha contra el terrorismo moderno. Y no es solo un resumen de noticias, ¿eh? No para nada. Es mucho más profundo. Es entender cómo estas leyes, que se supone que nos protegen, están reescribiendo silenciosamente nuestras libertades más básicas. Y es un cambio de paradigma absoluto. O sea, hemos pasado de perseguir a sospechosos por callejones oscuros a tener que, monitorear servidores globales. Redes sociales, bases de datos gigantescas. Exacto. Y lo fascinante de esto es ver cómo estas 4 democracias han intentado sobrevivir a este desafío, algunas con más éxito que otras, claro, tratando de no destruir sus propias libertades civiles en el proceso. Y esto importa muchísimo para quienes nos escuchan hoy. Porque, a ver, las estrategias antiterroristas han pasado de ser persecuciones físicas a pura vigilancia digital. Totalmente. Afectan nuestra privacidad, la confianza pública en las instituciones, todo. Así que, para asentar las bases de este rompecabezas internacional, tenemos que entender primero la psicología detrás de la amenaza. Sí, la psicología es clave aquí. Porque el terrorismo no se trata solo de violencia física, ¿verdad? No, ¿qué va? Se trata de manipular la mente de toda una nación. Exacto. Y sé que hay un estudio fascinante sobre esto. Sí, mira, para entender esa psicología, hay un estudio fundamental de un investigador llamado Alex P. Schmidt. Ajá. Hace unos años, este hombre reunió a 100 de los principales expertos mundiales en seguridad. 100 de los mejores. Y les hizo una pregunta muy, muy simple. ¿Cuál era la pregunta? Les dijo, a ver, ¿cuáles son las medidas más eficaces para derrotar al terrorismo internacional? Y me imagino que respondieron cosas de película de espías, ¿no? Obvio, los expertos armaron una lista enorme. Mencionaron cosas como mejorar la inteligencia, cortar la financiación de los grupos, asegurar fronteras. Lo clásico. Aumentar la cooperación diplomática, supongo. Exactamente todo lo clásico. Pero, ojo con esto, lo que realmente importa de ese estudio de Schmid no es lo que está en la lista. Ah, ¿no? No, es lo que falta, la gran omisión. A ver, ¿qué se les olvidó a estos 100 expertos? Se les olvidó el Estado de Derecho, la aplicación estricta de la justicia y de la ley. ¡Wow! Ni siquiera lo mencionaron. Entre las principales medidas elegidas, no se menciona explícitamente mantener las garantías legales intactas. Y eso es gravísimo. Es peligrosísimo, porque combatir el terrorismo al margen de la ley, saltándose las reglas procesales, es paradójicamente la manera más rápida y efectiva de fortalecer al enemigo. ¿Sabes? Leyendo los documentos para hoy, se me ocurrió una analogía para explicar esto. Yo diría que es exactamente como una llave de judo. A ver, me gusta por dónde más. Sí, piénsalo. En el judo tú no usas tu propia fuerza bruta para derribar a un oponente que es el doble de grande que tú. Claro, sería imposible ganar así. Exacto. Usas el propio peso y el impulso inmenso de ese oponente en su contra para desequilibrarlo. Y los terroristas hacen exactamente lo mismo. Es una metáfora perfecta, ¿sí? Saben que no pueden ganarle a un ejército nacional, a todo un Estado. Así que usan el inmenso poder y la ira del Estado para que éste se tropiece y se deslegitime ante sus propios ciudadanos. Exactamente. El objetivo real de un ataque terrorista rara vez es táctico o militar. Es puramente psicológico. Buscan provocar. Buscan provocar una sobrereacción injusta. Quieren que el gobierno básicamente entre en pánico, Que suspenda los derechos que civiles. suspenda garantías, que comience a oprimir a su propia gente. Porque cuando el Estado hace eso, valida la narrativa del terrorista. Esa narrativa que dice, vean, el gobierno es el verdadero monstruo aquí. Nosotros somos las víctimas. Exacto. Y lamentablemente la historia reciente está llena de gobiernos que cayeron redonditos en esta trampa de judo. Cayeron de lleno. Empecemos analizando el caso de España, porque creo que ilustra esto a la perfección. El caso español es un ejemplo de manual.
Para esto tenemos que remontarnos a lo que se conoció como los años de plomo. Finales de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Exacto. España estaba, saliendo de la dictadura de Franco. Estaban construyendo una democracia muy, muy frágil todavía. Una época de mucha tensión política. Muchísima. Y en ese contexto, la banda terrorista ETA intensificó brutalmente sus ataques. Solo para dar un poco de perspectiva, en el año 79 asesinaron a 86 personas. ¡Qué barbaridad! Y al año siguiente, a 93. En su gran mayoría eran policías y militares. O sea, es una cantidad de violencia insostenible para cualquier país, pero más para uno en plena transición a la democracia. Totalmente. Y el objetivo de ETA, volviendo a tu analogía, no era derrotar militarmente al ejército español. Eso era imposible. Buscaban la sobrereacción. Querían que el ejército o la policía se desesperaran tanto que dieran un golpe de Estado, o que recurrieran a la guerra sucia. Querían que el Estado democrático actuara como una dictadura otra vez. Exactamente. Y, trágicamente, en parte lo lograron. La inmensa frustración dentro de las fuerzas de seguridad llevó a la creación de grupos paramilitares financiados con fondos reservados. ¿Los famosos GAL? Los GAL, sí. Grupos antiterroristas de liberación. Se dedicaron a secuestrar y a asesinar a sospechosos de ETA, operando totalmente al margen de la ley. Lo cual le dio a ETA exactamente el premio que buscaban. Decía combustible para décadas. Cada vez que el Estado actuaba fuera de la ley, ETA ganaba simpatía social en el País Vasco. Claro, usaban esos abusos para reclutar a más jóvenes. Les decían, miren, el Estado español sigue siendo una maquinaria represiva, no ha cambiado nada. Justificaban su violencia. Y si cruzamos la frontera, vemos que Francia vivió algo muy, muy similar un poco antes, pero a una escala mucho más masiva durante la Guerra de Argelia. Sí, la Guerra de Argelia es otro ejemplo trágico de esta trampa. Para dar un poco de contexto a la audiencia, Argelia era una colonia francesa, y en los años 50, el Frente de Liberación Nacional, el FLN, empezó a usar tácticas terroristas urbanas para exigir la independencia. Y aquí es donde la trampa se vuelve, digamos, devastadora a nivel internacional. El gobierno francés, muy presionado por los ataques con bombas en cafés, en lugares públicos de la ciudad de Argel, movilizó a todo el ejército. Pero, a ver, los militares no están entrenados para ser policías de proximidad. Para nada. Tienen un entrenamiento de combate. Así que implementaron una política sistemática de torturas y de ejecuciones extrajudiciales para supuestamente desarticular al FLN. ¿Y cuál fue el resultado en la práctica? Porque me imagino que a corto plazo tal vez pararon algunos ataques. Al principio desarticularon algunas células, sí, obtuvieron información bajo tortura, pero el costo fue una pérdida absoluta de autoridad moral. Me imagino. Y las imágenes, los testimonios de las torturas perpetradas por el ejército francés horrorizaron a la propia población argelina, a los ciudadanos franceses y a toda la comunidad internacional. Esa sobrereacción masiva empujó a miles de argelinos que antes, tal vez, eran moderados, a apoyar incondicionalmente al FLN. Exacto. Al final, Francia perdió la guerra diplomática y perdió su colonia. La táctica de judo funcionó a la perfección. Lo que nos lleva al ejemplo más gigantesco y moderno de todos, ¿no? Al-Qaeda y los Estados Unidos. Sí, Osama Bin Laden entendía esta dinámica de provocación mejor que nadie. Jugó el mismo juego. Durante los años 90, provocó a Estados Unidos con ataques a las embajadas en Kenia, en Tanzania, y el ataque al buque USS Cole. Pero su obra maestra táctica, por terrible que suene, fue el 11 de septiembre. Absolutamente. Y ojo, él no esperaba que Estados Unidos se rindiera o se acobardara por el 11 de septiembre. No, esperaba exactamente lo contrario. Esperaba que reaccionaran con una furia desproporcionada. Esperaba que invadieran el mundo árabe, para poder presentarlos como invasores imperiales ante toda la comunidad musulmana. A ver, voy a ser de abogada del diablo un momento aquí. Adelante. Porque es muy fácil juzgar todo esto con el periódico del lunes en la mano. Sí, claro. A la distancia todo se ve distinto. Si mueran casi 3,000 personas en tu propio territorio en una sola mañana, de una manera tan brutal y televisada en vivo, pues no es la única respuesta lógica de un gobierno declarar la guerra absoluta. Entiendo el punto. Una sociedad aterrorizada exige seguridad inmediata. Cualquier líder político que no declare la guerra en ese instante sería visto como increíblemente débil. Emocionalmente y políticamente, tiene todo el sentido del mundo en ese momento preciso. Se entiende el clamor popular por justicia o venganza.
Claro. Pero estratégicamente, a largo plazo, declarar la llamada guerra contra el terror fue un error conceptual tremendo. Por usar la palabra guerra. Exacto. Al usar la palabra guerra, Estados Unidos se elevó a una red criminal esparcida por el mundo, que no tenía fronteras, que no tenía un ejército formal, al estatus de Estado-nación. Les dieron la legitimidad de un ejército combatiente. Validación instantánea. Y esa declaración de guerra justificó una invasión, la de Irak, en 2003, bajo premisas que luego vimos que eran falsas, lo de las armas de destrucción masiva. ¿Y qué pasó ahí? Se desmanteló por completo el Estado iraquí. Cientos de miles de civiles murieron. Se creó un vacío de poder gigantesco. Y sobre todo, se metió a miles de sospechosos en prisiones militares sin procesos claros. Y esto tiene una conexión directa con ISIS, ¿verdad? Directísima. De hecho, los líderes que años después fundarían el grupo terrorista ISIS se conocieron y se radicalizaron juntos mientras estaban encerrados en una prisión administrada por Estados Unidos en Irak. Camp Bucca. Camp Bucca, sí, alrededor de 2004. O sea, la maquinaria militar estadounidense literalmente construyó el campus universitario donde nació la siguiente generación del terrorismo. Es una ironía trágica. Es el ejemplo supremo de cómo una intervención basada en una respuesta emocional crea el caldo de cultivo perfecto para empeorar el problema. Y además, no fue solo un problema de política exterior. Esto cambió la vida de los ciudadanos estadounidenses internamente de forma drástica. Totalmente. El Congreso aprobó a toda velocidad la famosa Patriot Act, o Ley Patriota, a finales de 2001. Para quienes escuchan y recuerdan esa época, fue un cambio dramático en las noticias. Pero a nivel legal, ¿qué significó realmente esa ley en el día a día? Significó darle básicamente un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Cero restricciones. La Patriot Act permitió cosas que eran impensables meses antes. Escuchas telefónicas masivas sin orden judicial previa. ¡Wow! Acceso libre a los historiales médicos, académicos y financieros de la gente común. Sentó las bases para que agencias como la NSA construyeran programas de espionaje global que luego Edward Snowden revelaría. Básicamente, la lógica del gobierno era: estamos en guerra, así que las protecciones constitucionales de privacidad tienen que pasar a un segundo plano. Esa era la justificación, la seguridad ejecutiva por encima de la proporcionalidad legal. Lo cual nos permite hacer un contraste brillante en nuestra inmersión de hoy. Porque si Estados Unidos aceleró a fondo y eliminó los controles judiciales, el Reino Unido hizo algo completamente distinto frente a esta crisis post-11 de septiembre. Lo fascinante aquí es cómo la historia de una nación actúa como un freno institucional. A ver, explícanos eso. A diferencia de Estados Unidos, que enfrentó una amenaza masiva completamente inédita en su territorio continental, el Reino Unido lleva más de un siglo lidiando con terrorismo doméstico. Tienen una memoria institucional muy larga. Imagínate, la primera unidad antiterrorista de Scotland Yard se creó nada menos que en 1883. ¿1883? Sí, para lidiar con los fenianos, unos nacionalistas irlandeses que ponían bombas en el metro de Londres en la época victoriana. O sea, ya tenían el músculo entrenado para no entrar en pánico a nivel legislativo. O al menos, su sistema judicial lo tenía muy claro. Porque, ojo, después del 11 de septiembre, el gobierno británico también intentó aprovechar el momento y aprobar leyes de emergencia muy severas. Sí, recuerdo que intentaron hacer su propia versión de la Ley Patriota. Aprobaron una ley llamada ATCS, por sus siglas en inglés, que permitía detener indefinidamente a extranjeros sospechosos de terrorismo sin llevarlos a juicio. Pero aquí es donde la historia toma un giro distinto al de Estados Unidos. Exacto. En el Reino Unido, el freno judicial se activó de forma espectacular. En 2004, la Cámara de los Lores, que actuaba como máximo tribunal, revisó esta ley y la anuló casi por completo. ¿Con qué argumento? El argumento de los jueces fue contundente. Dijeron que detener gente sin juicio era desproporcionado, que era discriminatorio contra los extranjeros y que violaba directamente los derechos humanos bajo la jurisprudencia europea. Básicamente pusieron un alto al Ejecutivo. Dijeron, entendemos el tremendo peligro que representa Al-Qaeda, pero no vamos a destruir nuestro sistema de justicia y siglos de derecho común para combatirlo. Es un contraste enorme entre el poder ejecutivo sin restricciones y la estricta supervisión judicial. Pero a ver, si ETA y el FLN demostraron la trampa de judo. Ajá. Y Al-Qaeda logró que Estados Unidos cambiara radicalmente sus leyes. Todo esto ocurrió en un mundo donde todavía había cosas físicas, ¿no? Sí, infraestructura palpable. Había campos de entrenamiento en Afganistán, transferencias bancarias internacionales,
cruces de fronteras con pasaportes falsos. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué pasa cuando la geografía desaparece por completo? Ahí es donde entra la disrupción total, alrededor del año 2014, con la irrupción de ISIS, el autodenominado Estado Islámico. Cambian todas las reglas del juego. Por completo. A ver, ISIS logró algo inaudito. Primero controlaron físicamente un territorio inmenso entre Siria e Irak. Pero su verdadera revolución, su arma más destructiva, fue puramente digital. Cambiaron las ametralladoras por los algoritmos. Pasaron de depender de células clandestinas que se reunían en sótanos o mezquitas ocultas, a crear un sistema de radicalización masiva en línea. Y no era propaganda aficionada. Yo recuerdo haber visto análisis de sus videos y parecían trailers de películas. Sus campañas no eran videos borrosos de un líder hablando en una cueva. Eran producciones de altísima calidad audiovisual, estilo Hollywood. Editados con efectos, música, narrativa. Exacto, diseñados específicamente para audiencias occidentales. Hablamos de cientos de videos meticulosamente editados, dirigidos a jóvenes vulnerables. Hicieron cientos de videos contra Estados Unidos, decenas contra Francia y el Reino Unido. El objetivo ya no era solo asustar al enemigo. Era reclutar y crear un sentido de pertenencia brutal en jóvenes que estaban tal vez aislados en sus países. Y los resultados fueron aterradores en términos de reclutamiento. Miles de ciudadanos europeos, franceses, británicos, empacaron sus cosas y viajaron a Siria para unirse al califato. Pero el mayor reto para las autoridades no fueron los que viajaron, ¿verdad? Fueron los que se quedaron, los famosos lobos solitarios. Ese es, sin duda, el mayor desafío legal que puede enfrentar una democracia moderna. ¿Por qué es tan difícil legalmente? Imagina una persona que no pertenece oficialmente a ningún grupo, nunca ha viajado a Oriente Medio, no recibe dinero de nadie, no tiene un comandante. Ajá. Pero de repente, comete un acto de violencia extrema en su ciudad, simplemente porque fue inspirado por horas y horas de consumo de propaganda en YouTube desde la soledad de su habitación. Y vimos las tragedias horribles que esto causó. La maratón de Boston, el tiroteo en San Bernardino, la discoteca de Orlando, los atropellos masivos en el puente de Londres y en Niza. Esto plantea una pregunta importante, una pregunta casi imposible para los jueces. ¿Cómo defines legalmente la pertenencia a una banda terrorista cuando no hay un carnet de membresía, ni registro de llamadas, ni órdenes directas? El delito se vuelve preventivo. Exacto. ¿En qué momento ver un video extremista en Internet, que es una actividad pasiva, se convierte en un crimen que justifica que la policía tire tu puerta abajo? Para ver cómo las sociedades respondieron a esta pesadilla digital, hagamos un cuadro comparativo mental. Me parece un buen ejercicio. Tomemos a dos democracias europeas con historias distintas, Francia y España. Ambas sufrieron golpes durísimos por esta ola de ataques, pero tomaron caminos institucionales completamente opuestos. Sí, son el día y la noche en sus respuestas. Unos centralizaron el pánico en la policía y el ejecutivo, y otros descentralizaron la respuesta en los jueces. Empecemos por Francia, que sería el modelo de poderes de emergencia. Bien, veamos Francia. Después de los brutales ataques coordinados en París en 2015, la Sala Bataclan y todo eso, y luego el ataque del camión en Niza en 2016. Que dejaron cientos de víctimas. Sí, una tragedia inmensa. Francia declaró un estado de emergencia oficial. Y ojo, no fue por un par de semanas para calmar las cosas. Duró casi 2 años enteros. Pero, ¿cómo se sentía ese estado de emergencia para un ciudadano común caminando por las calles de París o de Marsella? En la práctica, significaba que un funcionario local, un prefecto del gobierno, que no es un juez. Ok, un administrativo. Exacto. Ese prefecto podía ordenar que la policía entrara a tu casa a hacer un registro a las 3 de la madrugada, basándose únicamente en sospechas o notas de inteligencia, sin ninguna autorización judicial previa. Sin que un juez viera la evidencia. Cero supervisión judicial. Y no solo eso, ese mismo funcionario podía imponerte un arresto domiciliario preventivo, prohibiéndote salir de tu municipio por meses, sin que jamás pudieras ver las pruebas en tu contra frente a un tribunal. O sea, la vida civil pasó a ser controlada por una lógica policial preventiva.
lo cual es un sacrificio gigantesco de las libertades individuales que los franceses aceptaron. Lo aceptaron por el shock. Y lo más profundo y preocupante de este caso es que cuando finalmente se levantó el estado de emergencia oficial a finales de 2017, el Parlamento francés no volvió a la normalidad. ¿Qué hicieron? Decidieron tomar una gran parte de esos poderes policiales excepcionales, como los registros y los controles de movimiento, y convertirlos en ley antiterrorista permanente. ¡Wow! Lo excepcional se convirtió en la nueva normalidad legal. Así es. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Si Francia le dio todo el poder a la policía y al ejecutivo, España hizo exactamente lo contrario. En total contraste, sí. Porque España, como decíamos antes, ya había aprendido lecciones muy duras, en la época de ETA y con el escándalo de los GAL. Exactamente. Sabían que saltarse al juez era peligroso. Así que frente a la amenaza digital de ISIS, España decidió no alterar la balanza de poderes republicanos. En lugar de declarar estados de excepción, optaron por adaptar pacientemente su código penal. Específicamente con una reforma importante, la Ley Orgánica 2 de 2015, ¿no? Esa misma. Dijeron, no vamos a suspender las reglas de juego constitucionales. Simplemente vamos a escribir reglas penales nuevas, muy específicas, para este mundo digital. ¿Y qué tipificaron como delito en esa ley? Crearon delitos específicos para la era de la radicalización online. Ahora, en el Código Penal español, es un delito el adoctrinamiento pasivo o el autoadiestramiento a través de Internet. O sea que solo por navegar te pueden arrestar. Si sistemáticamente, de forma comprobada, consumes material diseñado para enseñarte a fabricar explosivos o para planificar un ataque, estás cometiendo un delito penal de terrorismo. No hace falta que compres el explosivo. Pero la clave fundamental aquí es quién juzga eso. No es un policía o un prefecto. Es el Poder Judicial. España mantuvo una estructura fuertemente judicializada. Centralizaron todos estos casos complejos de terrorismo en un solo tribunal especializado. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, correcto, para asegurar que los criterios legales sean consistentes en todo el país. E incluso un dato más revelador sobre el control en España. Dime. Todas, absolutamente todas las operaciones del Centro de Inteligencia Español, el CNI, deben ser autorizadas y monitoreadas permanentemente por un magistrado del Tribunal Supremo. No hay escuchas telefónicas ni hackeos sin la firma de un juez superior. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una diferencia filosófica abismal. Claro, vemos cómo los ciudadanos franceses aceptaron una reducción de su privacidad bajo el poder ejecutivo por la urgencia, mientras que España confió la balanza de las libertades civiles estrictamente al poder judicial. Totalmente. Pero hay un problema enorme que ambos sistemas, y Estados Unidos y Reino Unido, enfrentan hoy. Y es que ni los jueces españoles ni la policía francesa son dueños de Internet. Y el privado. Las empresas tecnológicas son ahora actores de seguridad nacional. Y los gobiernos las están presionando muchísimo, ¿verdad? Implacablemente. Porque saben que la batalla digital se gana o se pierde en los algoritmos de recomendación de YouTube, de Facebook, de Twitter. En Estados Unidos hemos visto esto en las noticias a cada rato. El Congreso ha exigido muchísimas veces la comparecencia de los gigantes tecnológicos. Sí, los sientan a testificar bajo juramento, exigiéndoles que expliquen cómo y qué tan rápido retiran contenido violento o extremista de sus redes. Pero el Reino Unido fue un paso más allá de solo regañar a los directores de las empresas. Crearon una oficina estatal llamada RICO. ¿Cómo funciona esto exactamente? RICO es interesantísimo. Porque entiendo que intentan detener la radicalización creando algo que llaman contranarrativas para cambiar el comportamiento en línea. Pero, a ver, ¿cómo evitas que un adolescente enajenado y enojado con el mundo haga clic en un video de ISIS? ¿El gobierno compra anuncios en YouTube diciéndole que no lo haga? No, es mucho más complejo y sutil que comprar anuncios oficiales. RICO es la Unidad de Investigación, Información y Comunicaciones del gobierno británico. Ajá. Lo que hacen sus expertos es analizar psicológicamente cómo la propaganda extremista manipula las emociones. Y luego diseñan campañas mediáticas a gran escala para contrarrestarlas. Pero me imagino que no le ponen el sello del gobierno del Reino Unido al video, ¿sí? Por supuesto que no. Ningún adolescente rebelde al borde de la radicalización le va a hacer caso a un video producido por un burócrata de traje en Londres. Claro, perderían toda credibilidad en el segundo uno. Lo que hace RICO es financiar y apoyar discretamente a organizaciones civiles de base, grupos comunitarios, líderes religiosos locales, influencers de la comunidad.
Tercerizan el mensaje. Les ayudan a producir videos, podcast y campañas en redes sociales con una altísima calidad técnica, pero con voces locales genuinas. Mensajes que promueven la cohesión, la integración, desmintiendo las promesas del extremismo. Compiten en el mismo ecosistema digital, usando tácticas casi de marketing de guerrilla para diluir el alcance de la propaganda de ISIS. Es literalmente una guerra de influencias psicológicas en las sombras. Y a nivel regulatorio duro, también vimos a Francia y el Reino Unido formar una alianza muy fuerte en esto. Sí, Emmanuel Macron y la entonces primera ministra británica Theresa May lideraron presiones conjuntas durísimas a nivel europeo. Querían imponer regulaciones y multas masivas a las plataformas de Internet si no eliminaban el contenido terrorista en cuestión de horas, otorgando más poderes al gobierno para restringir áreas enteras de la red. Y la verdad, conectando esto con quienes nos escuchan hoy, la gran conclusión de esta sección es que la lucha contra la propaganda extremista está reescribiendo por completo los límites de la privacidad digital de los ciudadanos comunes. Inevitablemente. Porque para que un gobierno o una empresa como Meta o Google pueda detectar a un solo lobo solitario entre cientos de millones de usuarios normales, inherentemente tienen que escanear y monitorear las comunicaciones y búsquedas de toda la población. Exacto. La infraestructura tecnológica y legal que se construye para detectar al terrorista es la misma infraestructura que te observa a ti cuando navegas por Internet buscando zapatos. No hay manera de separar una de la otra. Es un precio enorme y súper silencioso que las democracias están pagando. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos hablado, diría que la eficacia antiterrorista requiere un equilibrio sumamente delicado, que no todos logran. Un balance entre seguridad y libertad. Exacto. Vemos que países como Estados Unidos y Francia han tendido históricamente a expandir los poderes ejecutivos y policiales en tiempos de crisis, buscando rapidez pero a veces alienando una parte de su población. Y por otro lado, vemos a España y al Reino Unido que han priorizado la adaptación de sus códigos penales y mantener una supervisión judicial estricta para no deslegitimar el Estado de Derecho frente al terror. Al final del día, lo que nos enseña la historia reciente, desde Argelia hasta Irak, es que el cumplimiento estricto de la ley no es una debilidad. Es el arma antiterrorista más poderosa que existe para no caer en la trampa de judo. Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido profundo, complejo y muy necesario. Y bueno, quiero despedir esta inmersión profunda lanzando una última idea provocativa. A ver. Algo para que la audiencia lo mulla o lo analice por su cuenta estos días, porque es algo que ni siquiera hemos mencionado hoy, pero que ya está a la vuelta de la esquina. Te escucho. Si la radicalización de ISIS empujó a los gobiernos a presionar a las redes sociales para monitorear nuestros textos y videos masivamente, ¿qué va a pasar con la inminente y total evolución de la inteligencia artificial? Ese es el siguiente gran tema. Pensemos en una inteligencia artificial predictiva gubernamental, capaz de cruzar todo tu historial de navegación de la última década, tus compras, tus micropausas leyendo ciertos artículos de noticias, que pueda perfilarte y juzgarte antes de que siquiera pienses en cometer un delito. Al estilo de película de ciencia ficción, pero real. Exacto. ¿Será la inteligencia artificial predictiva el equivalente al Patriot Act del futuro? Si llegamos al punto donde el algoritmo del Estado sabe lo que vas a hacer antes de que actúes, basándose en tu huella digital, borraremos por completo la línea entre seguridad nacional y privacidad absoluta. Es una pregunta escalofriante, pero que ya tenemos que hacernos. El campo de batalla legal y tecnológico no va a dejar de cambiar. Muchísimas gracias por tu tiempo y por desempacar esto con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Como siempre, no dejen de cuestionar las reglas que nos rodean. Hasta la próxima.